Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En los últimos días el mundo del espectáculo en Turquía ha sido testigo de un torbellino emocional que pocos esperaban. Esla Turkoglu, la joven actriz cuyo nombre lleva meses ocupando titulares por su impecable trayectoria artística más que por los ecos de su vida sentimental, finalmente decidió detener el reloj mediático y pronunciar las palabras que tantos esperaban. Lo hizo con una serenidad desconcertante en un encuentro con la prensa en el que cada mirada, cada gesto y cada pausa parecían calculados para transmitir un mensaje firme y definitivo. La actriz, que durante mucho tiempo había evitado cualquier referencia a su mediática relación con Halil İbrahim Ceylan, ex compañero de reparto y expareja, contestó sin rodeos a la inevitable pregunta: ¿existe alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Su respuesta, breve pero cargada de significado, cayó como un jarro de agua fría sobre aquellos seguidores que aún soñaban con una reconciliación. Con un semblante impenetrable, Esla declaró: hay sentimientos que se desvanecen con los años, y otros que permanecen. Pero también existen recuerdos que impiden avanzar. Yo ya no deseo hablar del pasado, ahora quiero caminar hacia mi futuro. Estas palabras, pronunciadas con la precisión de quien ha meditado cada sílaba, marcaron un antes y un después en la percepción pública. No hubo reproche, no hubo melancolía. Solo la voz de una mujer que ha cerrado una puerta con la misma elegancia con la que alguna vez la abrió. En redes sociales miles de comentarios surgieron en cuestión de minutos. Esla habló con el alma, ella ya pasó página, Halil debe estar devastado, fueron solo algunos. Pero el impacto emocional no se limitó al público. Según varios periodistas presentes en la rueda de prensa, cada frase de Esla pareció una flecha dirigida a un lugar muy concreto, el corazón de su antiguo amor. Y según fuentes cercanas al actor, Halil habría quedado profundamente afectado al escuchar lo que muchos catalogaron como el adiós definitivo. Tras aquella respuesta inesperada, la actriz continuó profundizando en sus emociones con un aplomo digno de una protagonista de novela, pero esta vez no actuaba, era ella plenamente auténtica. Entre una nube de focos y micrófonos confesó: a veces el silencio es la única respuesta posible. Necesitaba comprenderme, reencontrarme, proteger mi paz. Hoy estoy más fuerte, más presente y más consciente de quién soy. No lo dijo abiertamente, pero muchos interpretaron aquella honestidad como una referencia directa a los altibajos de su antigua relación y a las exigencias de una industria donde el brillo de las cámaras suele ocultar heridas profundas. Por primera vez, Esla proyectó públicamente una imagen de resiliencia y determinación que sus seguidores celebraron como una verdadera transformación personal. En redes, usuarios de distintas edades repitieron en masa la frase que se convertiría en el lema del día: no viviré más a la sombra de nadie. Esta declaración, sencilla en apariencia, se viralizó en cuestión de minutos, transformándose en un grito colectivo de empoderamiento. Mientras las palabras de Esla viajaban a toda velocidad por las plataformas digitales, la atención se desplazó inevitablemente hacia Halil İbrahim Ceylan. Hasta hace poco él mismo había mostrado señales de nostalgia en una entrevista reciente, insinuando que aún albergaba sentimientos hacia la actriz. Sin embargo, al conocer las nuevas declaraciones, su entorno asegura que se sumió en un silencio nada habitual en él. De acuerdo con personas que forman parte de su círculo íntimo, cuando sus amigos le preguntaron si consideraría retomar la relación, Halil respondió con sinceridad: no volveré al lugar donde la herí. Una frase que, según expertos en entretenimiento, refleja no solo la aceptación de una historia que terminó, sino también un gesto silencioso de arrepentimiento.
Mientras tanto, algunos medios sugieren que esta situación podría influir directamente en los proyectos que ambos actores tienen en marcha. Se especula que tras este capítulo emocional, Esla Turkoglu habría iniciado conversaciones secretas con una reconocida productora para un nuevo proyecto de plataforma digital, donde encarnaría a una figura femenina poderosa, independiente y compleja. Sus admiradores, en cuanto supieron del rumor, no tardaron en expresar su entusiasmo. Queremos ver en pantalla la fuerza que demuestra en la vida real. El impacto de esta entrevista fue tan potente que varios columnistas especializados la describieron como el renacimiento de Esla Turkoglu. No es exageración, durante meses la actriz había optado por el silencio como escudo, limitándose a enfocarse en su trabajo y esquivando cualquier mención a su vida privada. Pero aquella tarde, frente a cámaras y micrófonos, decidió hablar con una madurez que dejó descolocados incluso a los reporteros más experimentados. Ya no me importa cómo se sientan los demás, aseguró. Lo que realmente importa ahora es lo que siente mi corazón. Antes callaba, pero incluso mi silencio tenía significado. Asterisco. Estas palabras, lejos de ser un simple comentario, fueron interpretadas como la confirmación de un proceso profundo que la actriz ha atravesado en los últimos meses. Una especie de metamorfosis emocional cuya culminación presenciaron millones de personas al mismo tiempo. Los periodistas presentes contaron que al finalizar la entrevista, Esla sonrió con una tranquilidad impresionante, saludó amablemente y se retiró con pasos seguros, dejando tras de sí una atmósfera cargada de reflexión. Todo ocurrió como debía ocurrir, dijo antes de desaparecer entre los flashes. Fue entonces cuando muchos comprendieron que habían sido testigos de algo más que una simple declaración, asistieron al cierre definitivo de un capítulo. Desde ese día, tabloides y medios digitales hablan de la nueva era de Esla. Una era en la que ya no es recordada principalmente como la expareja de Halil Ibrahim Ceylan, sino como una mujer que ha reclamado su propia narrativa, su propia luz, su propio destino. Miles de jóvenes, especialmente mujeres, han encontrado inspiración en sus palabras, y muchos especialistas consideran que su evolución emocional podría potenciar aún más su carrera artística. Mientras tanto, la industria del entretenimiento se prepara para lo que venga, sabiendo que cada paso que dé la actriz será analizado de cerca. Y si las filtraciones resultan ser ciertas, el próximo proyecto que protagonizará podría convertirse en uno de los más comentados del año. Y no olvidéis que en Kepap seguimos trayendo las historias más sorprendentes del mundo de las celebridades turcas. Suscribíos al canal, dejad vuestro comentario y si queréis apoyar nuestro trabajo extra, pulsad el botón de unirse para convertiros en colaboradores especiales. Cada apoyo vuestro nos permite seguir creando contenido exclusivo, extenso y de calidad para vosotros. ¿A qué otro famoso turco os gustaría ver en nuestros próximos vídeos? Queremos leeros. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.